Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Soy el padre Mario Avilar. Me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Lista. Qué bien, nos alegramos de que está de regreso la hermana con nosotros para grabar estos programas de cómo vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Y entonces Amén. vamos a comenzar orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Celestial, en tu divina voluntad te damos gracias por tu divina voluntad, por tu amor, por tu presencia, porque has traído de vuelta a la hermana Beatrice de su misión, que tú la bendijiste y que ya está con nosotros de vuelta para adentrarnos en este mar inmenso de tu divina voluntad. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con la intención de la Santísima Virgen María, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que todas estas verdades divinas de tu divinidad las comprendamos y se hagan vida en nosotros. Te lo pedimos orando. Ven, Espíritu Santo, Santo, llena llena los los corazones corazones de de tus tus fieles, fieles, enciende enciende en en nosotros nosotros el el fuego fuego de de tu tu amor. amor. Envía, Envía tu Señor, tu Espíritu Espíritu, y y todo todo será será creado, y renovarás la la faz faz de de la la tierra. tierra. Padre nuestro que Que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase Hágase tu tu voluntad, voluntad, en la tierra como como en en el el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Dios te salve, María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia. El el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres. mujeres, y Bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, Madre Madre nuestra, nuestra, ruega ruega por por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, Rogad por nosotros, San Aníbal de Francia y Santo Padre Pío, rogad por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Entonces, después estuvimos, bueno, ustedes saben, durante la Semana Santa paramos un poco los programas porque estuvimos viviendo la Semana Santa en adoración, el Tríodo Pascual y luego la primera semana de Pascua. Pero ya estamos de regreso y estamos en el volumen uno, en el número 117. Si tienen la edición traducida por el doctor Tomasini, sería en la página 37, el punto 117 del volumen uno. ¿Sí? Adelante, hermano. Y puede ser un poquito de leer antes de lo que vamos a continuar. Sí. Le dice el Señor a Luisa, no sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido. Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote eternamente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio y sé benigna
y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Y en el 117 dice, después de esto, hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios. Si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas, que a veces no hacía otra cosa que llorar. Llegó el momento de recibir las visitas del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía, si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla, porque yo cuando era sorprendida por ese estado, quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia, no me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor diciéndole, mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas y hasta de las cosas más amadas estoy privada. ¿Cómo son los sacramentos? Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Dame ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece. Muchas veces se dignaba bondadosamente a decirme algunas palabras, por ejemplo, yo soy tu ayuda. ¿De qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos, pero de nada, de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Sí, entonces, sí, toda esta primera parte es mucho para reflexionar. Primero, sí, como comenzó leyendo la hermana Beatrice, como el Señor le explica a Luisa, leímos un poquito antes del punto de 117, no sabes cuánto te amo y que todo lo permito, o por medio de las criaturas, o de los demonios, o de mí mismo, dice el Señor, es para tu verdadero bien. Qué importante, ¿verdad? Que el Señor le enseña a Luisa y esas palabras las dice a cada uno de nosotros. Todo, nada, o sea, no hay ninguna excepción. Todo, todo lo que Dios permite es para tu verdadero bien.
de lo que te venga de sufrimiento de otras personas, de a través del enemigo o cosas directamente de Dios, es por el amor de Dios para nosotros. Amén. Amén. Entonces esa es una verdad muy consoladora y muy que nos llena de fuerza. Y lo vemos en esto que hemos meditado en esta Semana Santa recién pasada, de cómo a través de los sufrimientos del Señor, eso que parecía el mayor mal, que la muerte de nuestro Dios, de nuestro Salvador, nos obtuvo el mayor bien, que fue la redención, la apertura de las gracias del cielo para nosotros. Entonces, tener esa confianza del Señor, Señora Luisa y a nosotros. eh, y también vemos cómo Luisa experimenta varios sufrimientos. Uno en el punto 117 es la incomprensión. No lo comprende el médico, piensa que son cosas de problema nervioso, entonces le dan medicina, a que salga a caminar, y lo mismo a la familia, tampoco la comprende Luisa, ¿sí? Tiene ese sufrimiento Luisa. eh, y qué duro que incluso en el punto 118 dice, empezó una guerra por parte de la familia, me impedían incluso ir a la iglesia. Eh, se le hacía difícil a Luisa ahora recibir los sacramentos. Qué gran sufrimiento, ¿no? Para Luisa. Eh, Eso probablemente nosotros no lo hemos experimentado a ese punto de que de alguna forma nos empiecen a impedir ir a acudir a la misa cuando no vamos porque no queremos ir, pero no porque nos estén obligando que no se puede ir a misa o que uno no se puede, no puede salir, no puedes ir a confesarte, nada. Imagínense si ese fuera, eso es lo que está viviendo Luisa, ¿no? Es algo bien, bien difícil, mucho más porque Luisa ama al Señor y tiene fe en el Señor. Y ha dejado las cosas del mundo para hacer toda del Señor. Entonces, todo ese gran sufrimiento. ¿Qué le parece, hermana? Me, me gusta con la parte cuando dice que todo lo que sucede a Luisa es que Dios lo permite para su propio bien. Y como dice Padre Mario, también lo permite para nuestro propio bien. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las permite para nuestro bien, ya sea que sean de parte que otras personas no las hacen o que los mismos demonios en cierta forma nos acosan. Todo es para nuestro propio bien. Y me toca mucho la parte cuando Luisa dice que se resignaba a la voluntad de Dios. Y me daba yo cuenta que la parte de que Luisa dice me resignaba a la voluntad de Dios, la parte de aceptarla. Resignarse a la voluntad de Dios es una forma muy certera de aceptar la voluntad de Dios. Y la resignación viene cuando todo lo vemos que viene de Él. Y también me daba cuenta cuando Luisa se lamenta de, de todo lo que le pasa, pero me encanta porque es con las lamentaciones que ella hace, no va a lamentarse con nadie, absolutamente con nadie, con quien se va a lamentar, otras palabras, a quejarse, es con el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Se queja con Él, se lamenta con Él, va y le reclama a Él. Y yo me preguntaba, ¿nosotros lo hacemos con el Señor? ¿Nos lamentamos con Él? ¿Nos quejamos con Él? ¿O vamos a quejarnos con otras personas? Y me tocaba grandemente el corazón, Padre Mario, cuando dijo, yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? Mm, Eso le dice el Señor, ¿verdad, Padre? Yo sí, soy tu ayuda, ¿de qué temes? O sea, ¿cuántas veces nuestros pobres corazones de criaturas pequeñas nos da tanto temor todo? Y Él le dice, yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? cierto, es así. ¿Verdad, Padre? No ¿Le tenemos nada. parece? Sí, así es. Muy bien, hermana. Sí,
Eso tenemos que recordarlo y el Señor nos dice, ¿de qué temes si yo soy tu ayuda, si yo estoy contigo y todo lo que yo permito es para bien de tu alma y porque te amo? ¿De qué? ¿Por qué temer? ¿Cierto? Y Luisa, a veces parte de los sufrimientos de Luisa es que Luisa no era tanto que no quisiera sufrir, sino que no quería que los otros conocieran sus sufrimientos, ¿sí? Que fueran como ocultos, solo conocidos por Dios. Y entonces el Señor le empieza aquí a responder eso también después de que le dice, ¿de qué temes? Y le recuerda, ¿no recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban, este punto creo que lo leímos, ¿no? Sí, Unos pensaban de mí de un de- modo y otros de las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, como malas, hasta que me dijeron que era un endemoniado endemoniada. demoniado, imagínense. O sea, el Señor experimentó ese sufrimiento de la gente, esa incomprensión que sufrió Luisa de los médicos, de su familia, de los sacerdotes, de la iglesia, que muchas veces no la comprendieron al comienzo. Eso lo sufrió el Señor, ¿sí? La Entonces, crítica. la crítica, ser juzgada injustamente, ¿no? Eh, Y vamos a ver al párrafo 121, ¿verdad, sí, padre? sí, Y así pasé algunos años sufriendo, fíjese, unos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban que tenía vergüenza de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio de las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón, Señor, ¿cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos? Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Ah, solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. sí. Entonces ahí el punto que recién estábamos comentando, eh, ella le dice, tú puedes liberarme tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. O sea, no le pide que le quite los sufrimientos, sino que sean ocultos, que no sean conocidos por su familia o por la gente, es lo que pide Luisa. Y justo antes de este punto 121, terminaba el Señor diciéndole, entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? O sea, en esas palabras nos muestra el Señor que el Señor permitía eso por amor a Luisa para hacerla semejante a Él, hacer su alma semejante a la del Señor. Un alma crucificada, víctima de amor por Dios en su voluntad divina, ¿no? Y ese camino también lo tenemos que recorrer nosotros, ¿sí? Eh, pero es hermoso ese deseo de Luisa de querer sufrir ocultamente para Dios, ¿no? Eh, como que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esa caridad para Dios secreta. Sí. Adelante, hermano. Sí, Cuando hay veces que Luisa aquí no quiere que sus sufrimientos
se tornen públicos. Y me pensaba que también nosotros, hay veces que nuestros sufrimientos se tornan públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo lo sabe, en especialmente cuando nos pasa algo. Todo el mundo se entera y se hace públicamente y todo el mundo está enterado de qué te pasó, de qué te enfermaste, qué te sucedió, etcétera. Y hay veces que nosotros humanamente sentimos también una incomodidad como Luisa, de que queremos que no se sepa a todo mundo. Y no porque no queremos que sepan nuestros sufrimientos, sino porque no queremos que empiecen con sus opiniones de lástima, de penas y de todas esas, que en lugar de ayudar a las personas que queremos consolar, les mortificamos más. Y me pone a pensar eso, por qué ella evita la publicidad de lo que le sucede? Y me da también, me toca el corazón cuando me doy cuenta que Jesucristo nuestro Señor sufrió públicamente, pero Él lo cumplió todo por hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Entonces, seguimos en el párrafo Sí, 122. 122. Sí. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaban mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome, pobre hija mía, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh, cuánto más sufrí hasta cierto momento, mis penas fueron ocultas. Pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, aprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefastas acciones públicamente ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. Y le decía, Padre, acepta mis confusiones y mis aprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente, sin el mismo disgusto, Sin el mínimo. sin el mínimo disgusto. Perdónalos y dale luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar al alma que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz. Por eso te sientes demasiado débil cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerzas. Sí. Sí,
nos muestra el Señor como, qué hermoso como el Señor va compartiendo, ¿no? Nos comparte a Lisa a nosotros como Él también primero sufrió eh, y privadamente, o sea, en su alma. Eh, de hecho, en estos escritos nos cuenta el Señor que desde su encarnación Él sufrió, pero era más bien como un sufrimiento secreto en su alma ante el Padre. Pero desde la pasión eh, comenzaron sus sufrimientos públicos especialmente, ¿no? De a poco fue aumentando en su vida pública y especialmente en su pasión, desde lo que hemos celebrado recientemente, el domingo, desde a partir de la última cena. Y el Señor aquí va diciendo, comparte su corazón, su sentir el Señor. Dice, mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimiento, de estar desprecio, despojado de sus vestidos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre. Primero, enseñanza del Señor muy importante. O sea, esa tiene que ser nuestra fuerza también en nosotros, también en ustedes que nos escuchan. En tus sufrimientos, los ojos fijos en la voluntad del Padre. Ese es el secreto que nos enseña el Señor. Y luego dice, que ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente. O sea, ofrecían reparación al Padre, para consolar, para reparar al Padre esas ofensas, ¿no? Nosotros también debiéramos ofrecer nuestro sufrimiento en reparación a nuestro Dios por los pecados nuestros y del mundo entero. Y luego, un poco más adelante dice, también dice el Señor, nos cuenta lo que decía nuestro Padre, decía, y le decía, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente, sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dale la luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. Esa también debe ser nuestra oración, ofrecer nuestros sufrimientos pidiéndole perdón a nuestro Padre por nuestros pecados y los del mundo entero, pidiendo también la gracia de ver con los ojos de Dios la fealdad del pecado. Todo pecado para nuestro Dios es lo más asqueroso, lo más terrible, despreciable que puede existir. Que nosotros, si deberíamos pedir esa gracia, que nosotros también veamos todo pecado, no importa cuál tipo, eh, todo pecado que nos cause náuseas, como deseos de vomitar. Porque eso le sucedía al Señor y a nuestro Padre. Si tenemos un corazón según el corazón de Cristo y después del Señor de la Virgen, el corazón más similar al corazón de nuestro Señor, también a nosotros nos tiene que causar náusea todo pecado. Eh, ¿Cierto, hermana? También me toca el corazón cuando me doy cuenta que es muy importante saber pedirle al Señor, eh, que debemos de aprender a reposar en el Señor, en todos nuestros sufrimientos, debilidades y todo, apoyarnos en Él, porque Él nos dice aquí que Él es la fuerza, que cuando nosotros lo hacemos adquirimos fuerza en Él. Y esas fuerzas, dice, dice, entonces sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí y repósate, porque así adquirirás fuerza. Nosotros en Él, todas nuestras penas, sufrimientos, tentaciones y todo, en Él está la fuerza, la fortaleza. Así como Él miraba la voluntad de Dios en su vida al empezar a vivir todos estos humillaciones y sufrimientos, también nosotros podemos siempre apoyarnos en el Señor, reposar en Él todo lo que nos sucede. Él es una promesa que Él realmente la cumple en nosotros. Sí, Tratemos y veremos qué bonito es el Señor cuando Él nos ofrece esta forma de apoyo a nosotros como criaturas.
Cierto, ¿verdad, Padre? ¿verdad, hermana? Sí, y otro punto que creo que es hermoso, sí, cuando le dice esto, que tú eres niña aún en el camino de la cruz. Por eso te sientes Ujú. demasiado débil cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir. Entonces te sentirás más fuerte. Eso también de noticia a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, entre nosotros muchas veces somos también así, igual que Luisa, muy pequeños en el camino de la cruz, del amar, sufrir con el Señor, de ser uno con nuestro Señor sufriente. Se ve esto mucho en la vida de algunos santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Pío Pietrelcina, eh, Luisa, eran almas que estaban muy unidas al Señor en sus sufrimientos y, y eran uno con Él crucificado. Entonces, deseaban sufrir para consolar al Señor. Deseaban ser uno con sus sufrimientos. No querían dejar a su amado solo en sus sufrimientos. ¿Sí? Entonces, esa es una gracia importante para nosotros pedir, de que nos dé el Señor la gracia de conocer cuán precioso es el sufrir. Em, y realmente ese, el camino de la cruz es necesario para realmente recibir este don de vivir en la divina voluntad. Porque, ¿qué tenemos que primero crucificar? Nuestra propia voluntad. Es necesario morir para vivir, ¿sí? Es necesario morir a nuestra voluntad y a todo pecado para que realmente pueda resucitar en nosotros la vida de la divina voluntad. Entonces, es muy importante. Y esto nos ayuda mucho, lo que el Señor meditar a menudo, como el Señor le fue mostrando a Luisa, y lo hemos visto, eh, le iba mostrando sus sufrimientos, porque eso nos ayuda a, a comprender cuánto sufrió el Señor, amarlo más y a querer estar unido a Él en esos sufrimientos, ¿no? Entonces, y eso es particularmente las 24 horas de la pasión, en ese escrito del Señor a Luisa, nos ayuda mucho. Y en el párrafo 124, después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar. Si es que lo conseguía y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé, me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto y cómo continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor. Entonces le dije, Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado, como si se hubiera convertido todo en una sola pieza.
logró que los brazos recobraran el movimiento y logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma, mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiera durado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada y cuando me vi liberada, sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Y así sucedía y que pasaba a veces semanas y a veces 15 días y hasta meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día, pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado. Y en cambio hasta pude ir a la iglesia. Debido a esto, llamaba al confesor y entonces quedaba libre. Sí, entonces aquí se ve este sufrimiento de Luisa, de que quedaba cierto en cama sin poderse mover, frecuentemente perdiendo los sentidos. eh, y, y en una parte dice, si bien recuerdo que estaba resignada y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. O sea, hermoso ver cómo Luisa en todos estos sufrimientos, a pesar de que eran muy grandes, ella estaba siempre resignada a la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque a veces humanamente era tal vez tanto el sufrimiento que prefería morir de alguna forma, como para descansar de esos sufrimientos, pero ella dice estaba resignada, o sea, aceptaba la voluntad del Señor. Em, y cómo Dios usaba realmente al sacerdote para liberarla de ese estado, ¿no? eh, y poder. Y recordemos que en ese estado, Luisa muchas veces estaba en ese estado como de éxtasis y como aparecía que estaba dormida, pero estaba viendo al Señor, escuchándolo, a veces teniendo visiones o viajando en su espíritu con el Señor a otros lugares y así. Em, sí, y la familia entonces llamaba, creo que quedamos por ahí, la familia llamaba al confesor para que pudiera salir de ese estado, ¿no? Eh, por ahí vamos, ¿no? Sí, yo quería comentar en esta parte cuando dice que así dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado. Y entonces me tocaba eso que la persinándome, Sí, la importancia del persinarse. claro. De Nosotros, la señal de la cruz sí, que da el sacerdote cuando el sacerdote bendice y también sí. cuando uno con amor y fe hace con mucho amor y respeto la señal de la cruz, que es la señal de nuestra salvación, ¿cierto? Sí, y cuando el sacerdote, yo en lo personal, cuando Padre Mario, otros sacerdotes me dicen que el Padre, el Hijo, y así como le hacen ellos, te bendiga, para mí significa mucho. El persignarse es muy importante cuando lo recibe uno de un sacerdote,
Y cuando también, como dice Padre, nosotros también nos persignamos, también es importante persignarse cuando uno se siente acosado por el demonio. Y hay algo muy hermoso que tenemos que poner en práctica, aunque cuando nos subimos a los carros, a los autos a manejar o vamos afuera de la casa, es importante persignarse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, voy a hacer tu voluntad. ¿Qué significa realmente el persignarse? El traer a Jesucristo con su cruz en nosotros, hacerla de nosotros y que nos acompañe por todo el caminar. ¿Verdad, Padre? Cierto. Amén. Muy, muy cierto. Muy importante. Y continuamos en la parte donde dice, nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitaba el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor y decía para mí misma, mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimiento viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado en la mañana, en la comunión, Jesús me lo decía y cayendo en este estado de Él mismo, me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con él solo, con el solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo. Si me atreví a hablar de estas cosas, de ver a Jesucristo, y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a este confesor, a pesar de los bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo y entonces una mañana después de la comunión, el sacerdote me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo, solamente tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí. ¿Sigo? Sí. Bueno, Que un poquito. paramos ahí. ¿Todo en mí? Y la hago vivir de mi misma vida. Sí. Sí. Hermoso como se ve que Luisa, Dios la preserva con la gracia de la humildad. Entonces ella dice que nunca pensó que, por un lado, que necesitara al sacerdote para liberarla y tampoco que fuera una cosa extraordinaria. O sea, todavía Luisa no se daba cuenta. Y Dios permite mucho eso en nuestras vidas a veces, que no nos demos cuenta de algunas gracias que Dios nos da, eh, para preservarnos en la humildad, ¿sí?
Entonces se ve eso en la vida de Luisa. Dios la preservaba, que no se diera cuenta de estas cosas extraordinarias, que entendiera que era algo extraordinario de Dios en ella, para preservarla en su humildad, creo. Em, y así como ella veía, como decía, que ella así veía al Señor cuando perdía los sentidos, pero se decía, mira cuán bueno es el Señor hacia mí, en este estado viene a darme fuerza. O sea, nunca como dándolo como algo especial, como de alguna forma como que ella pensaba que tal vez muchos experimentaban lo mismo, como siempre Dios la preservaba en esa humildad. Em, y también por esa misma humildad, ella nunca quería hablar, le costaba mucho hablar de esto al sacerdote, al confesor, de las visiones de Dios, porque ella sentía que sería la alma más soberbia, más orgullosa. Eh, Dice, con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, de ver al Señor, eh, que yo quería ser el alma más soberbia que existiera en el mundo, si me atreviera a hablar de esas cosas, de ver a Jesucristo. Em, sí, sí, ese punto quería tocar de la humildad de Luisa, ¿no? Es un don muy importante y es un don que también nosotros se lo tenemos que pedir al Señor, porque el Señor rechaza a los soberbios, pero ama a los humildes, ¿sí? Entonces es una virtud muy, muy amada por Dios. La vemos en nuestro Señor, en nuestra Madre Santísima, también la vemos aquí en Luisa. Sí, hermana, ¿algo que quiera comentar? Sí, la parte que dice ella que sentía vergüenza de decir que había visto al Señor. Y yo me ponía a meditar cuando hay veces que uno muy deliberadamente o muy fácilmente decimos o a veces le publicas a otra persona que ves, que oyes y todo eso en la iglesia, en los retiros, donde quiera, estás con ese continuo de que Dios vi al Señor, yo vi a esto y todo. Y muchas veces la gente se da a conocer, así se quiere dar a conocer de que ve y que oye y que ve y todo al Señor. Y a mí me ponía a meditar aquí que no es humildad, sino se convierte en soberbia. Y casi quién te lo explica eso, quién te dice que el andar diciendo que ves al Señor, que lo oyes y todo eso públicamente a la gente, es correcto. ¿Por qué? Porque una gran soberbia, lo dice aquí el libro y me alegra porque en el libro nos va instruyendo en una forma divina en cómo debe estar condicionada el alma de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Y eso me toca mucho el corazón, Padre, cuando habla. Sí, sí, es cierto, porque ¿qué es la virtud de la humildad? La virtud de la humildad es la verdad, ¿sí? De que somos polvo y que en polvo nos convertiremos al morir. O sea, que sin Dios somos nada, que somos pecadores, ¿sí? Y entonces la virtud de la humildad hace, ¿qué es nos lleva a la verdad y a la justicia? La verdad es que Dios merece toda la gloria y no nosotros, ¿sí? Como dice el Salmo, no a nosotros, Señor, da la gloria, sino a tu nombre, ¿sí? Entonces, o en otro pasaje del Evangelio, eh, después de que hayan hecho lo que tenían que hacer, digan, nos dice el Señor, somos siervos inútiles y, no, y solo hemos hecho lo que debíamos hacer, ¿sí? Entonces, ese es un corazón humilde. Entonces, corazón humilde siempre está buscando dar la gloria a Dios, que brille el Señor y no uno, ¿sí? Y entonces, si uno recibe gracias especiales de Dios, se humilla ante Dios porque no las merecemos realmente, es la verdad. No, ninguno merecemos ninguna don especial. Entonces nos humillamos ante Dios, reconocemos que somos pecadores y le decimos gracias, Señor, si es tu voluntad darme estas gracias, este don especial. Te bendigo a ti, pero no lo ando proclamando a la gente, ¿no? Porque eso no sería humildad, eso sería querer yo figurar, yo brillar y no. Entonces la humildad nos ayuda a cualquier don especial de Dios,
guardarlo y darle gracias a Dios. Y si fueran cosas más muy profundas espiritualmente, con el sacerdote, con el director espiritual, no con todos los sacerdotes de la, de la Dios. diócesis o con todas las personas de los grupos de oración. No, eso no es bueno, no. Sino con un sacerdote, con el sacerdote de confianza, que es que está guiando al alma, su director espiritual o el confesor, con ese sacerdote entonces se puede ir preguntando, pedir esa luz de guía, Padre, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? O qué sé, ¿por qué me sucede esto? ¿Sí? Y eso se ve en Luisa, o sea, ella solo hablaba con el confesor, ¿no? Y de a poco, ¿no? Siempre Mm. buscando ser humilde, ¿no? Se considera eh, muy, muy pequeña. Entonces, sí, es un punto muy importante. Eh, Y continuamos, dice sí, em, del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces, una mañana después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo, solamente tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad. Ofrecí aquella comunión como la última de mi vida. Le di el último adiós a Jesús en el sacramento y así bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad, me resultó demasiado amargo todo el hecho y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz, que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares que también sufrían al verme en aquel estado trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña y sucedió que también él me hizo salir de ese estado y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. amén. Sí, ahí hermano. Entonces, sí, qué hermoso. O sea, en este momento, en esta lectura, Luisa, en medio de estos sufrimientos, hasta que pensaba no en otra cosa más que morir y hacer la voluntad de Dios, siempre dice, yo me resigné a su santa voluntad. Y es lo que le pide el Señor, ¿sí? Tu confianza debe estar solo en mí. O sea, no en el sacerdote, sino en Él, ¿sí? Ese también es un peligro, que nosotros pongamos la confianza en el sacerdote que está de paso, ¿no? En la parroquia, algo así. Hay que querer a nuestros sacerdotes, sí, hay que orar por ellos, sí, pero nuestra confianza no debe estar puestos en ellos, que son solo Mm. instrumentos, amén, sino en nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Amén. Amén. Porque los sacerdotes pasan, incluso los papas pasan, como ha pasado el Papa Concuerdo. Francisco, ¿sí? Ya pasó. Ahora estamos esperando, orando para que Dios dé un nuevo vicario, un Papa Santo que guía a la iglesia, ¿no? Entonces, no debe estar nuestra confianza puesta en, en el sacerdote o en del momento, sino en Jesucristo. Y sí, ver los sacerdotes como, con fe como instrumentos, ¿sí? Que nos traen la Eucaristía o que podrán escuchar darnos el perdón de los pecados o guiarnos, pero solo instrumentos. Y eso le enseña el Señor. Permite que no esté el sacerdote que ella apreciaba para mostrarle y le dice, quiero que confianza esté solo en mí. Y la resignación le pide. Resígnate, acepta mi voluntad, abandónate a mi voluntad. Eso hace que tus pasiones estén en orden, no sé, no del tipo que sea, y, y también trae esa luz a tu alma y la hago vivir de mi misma vida, que ya esa es la vida de la divina voluntad. Esa resignación a la voluntad de Dios va haciendo que el alma viva en la divina voluntad. Pero el último puntito que quería tocar de hoy es cuando le dice al final de lo que acaba de leer la hermana Beatriz, te dice, Luisa, sucedió que también que viene el confesor de el sacerdote Cuando era niña. de cuando era niña. Y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Y entonces me di cuenta de la red en que el Señor me había tendido. O sea, solo en ese momento se dio cuenta Luisa Me había que envuelto. me había envuelto. O sea, porque Luisa pensaba que no era necesario un sacerdote para salir de ese estado. Ella todavía no se daba cuenta que era algo extraordinario y que necesitaba un sacerdote sí o sí que la bendijera, que orara para que pudiera volver a salir de ese estado. Pero en este momento ahí sí se da cuenta. Entonces dice, ahora me di cuenta de la red que me había envuelto el Señor. Me Sí, tenía atrapada así, como un pez con esta red, ¿no? Es muy hermoso. me toca en esa parte cuando dice, mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Morir y hacer la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿cuánto de nosotros, hermanos y hermanas que me escuchas, cuánto de nosotros cuando sufrimos pensamos solo en eso, en morir y en cumplir la voluntad de Dios, en hacerla? No, ¿cómo podemos pensar en eso? No, no, casi nunca. Es muy, como dijo el padre, muy especial el que ella estaba entrando en esos estados de reconocimiento, de que aún en el morir va a hacer la voluntad de Dios. Pero también me tocaba, padre, cuando dice que, al ver los familiares en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno venía, uno por una cosa y otro por otra. Y me preguntaba, eh, am, que hasta los 10 días vino el sacerdote y esto que le llamaban los familiares no podía, no venían uno por una cosa y otro por otra. ¿Cuántas veces cuando vamos, hermano y hermana que me escuchas, vas a buscar a un sacerdote y no puede, te enojas? Si no te abre o él no puede porque tiene otra ocupación, se molesta uno. Pero si nosotros nos vamos dando cuenta, o sea, la gente se aleja de la iglesia porque el sacerdote no le atendió a su familiar o no lo hizo lo que él quería en el momento que quería. Y aquí nos damos cuenta la red en que el Señor envuelve a Luisa, donde la hace realizar que no todo el tiempo a su antojo va a tener los sacerdotes sirviéndola y atendiéndola. Y me daba cuenta que eso nos sucede a nosotros también. No, no sé, vayamos de la iglesia porque el sacerdote no pudo ir o porque está ocupado en otras cosas. El Señor también permite todo esto en tu vida y lo ha permitido para eso, para que valoremos la divinidad del Señor y aceptemos su voluntad divina. Meditemos esto, hermanos, en el sacerdote. No todo está al tiempo de nuestro tronar de dedos, de nuestro servicio. Esta es una reflexión para todos ustedes y yo también. Amén, amén.
Hagamos una oración de acción de gracias. Hermana, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios de misericordia, tú que nos amas tanto y estás presente en todo acto que estamos haciendo en tu voluntad divina y en estos escritos tan hermosos donde tú nos hablas directamente a nuestra alma. Permite que nuestro corazón se llene de esa gracia, de esa sabiduría y ese entendimiento para que podamos comprenderlos según tu voluntad. Quita de nuestros corazones todas las nubes que opacan el comprenderlos, en amarlos y en desear hacer tu voluntad hasta el día de nuestra muerte. Amén. Amén. Y añadiendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Y oremos por el Papa Francisco, por su alma y por el alma de todos nosotros. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. No dejemos de orar en la voluntad divina. Amén. Hasta el próximo viernes.